Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante hasta el verso 14. Ahí está en el video para que se puedan guiar quienes no trajeron la palabra del Señor, para los amigos, y nos podamos guiar a través de ella. Sígalo por favor mentalmente y yo lo voy a leer a una sola voz. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Estén cómodos, por favor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bien, quiero aprovechar esta noche para invitarlos a los varones. El próximo culto de jueves de caballeros, el primer culto de jueves, que es el 6, ¿verdad, hermano Edgar? Por ahí creo que hay un anuncio. Queremos invitar a los varones. Vamos a tener un tema muy bonito, mi identidad. Ahí va a salir la fecha. Son dos servicios que tenemos, el 6 y el 13 de junio. A las 7 de la noche, Dios mediante, vamos a estar aquí en el parqueadero. A todos los amigos, a los varones, a los caballeros, a los adolescentes, varones, los esperamos. Vamos a hablar de nuestra identidad frente a todo este tema de identidad que se está presentando en el mundo. ¿Cuál es nuestra posición en la fe? Como hemos tratado este año el eslogan de los caballeros, firmes en la fe. Así que los esperamos. Saque su tiempo, programe su agenda para que esté con nosotros ahí en este servicio de caballeros. Bien, esta noche vamos a hablar de algo que Dios ha puesto en nuestras hermanas de la directiva, y es viviendo en el Espíritu. Amén. Esto de una vez nos ubica en algo, ¿verdad? Viviendo es como algo de ubicación. ¿Dónde vives tú? ¿Cuál es la dirección donde estás viviendo? ¿En qué ciudad, en qué país, en qué locación? Viviendo en el Espíritu. Habla de ubicación. Me pasó algo una vez. Estaba yo predicando en un lugar y terminé de predicar y hubo un momento, así como ahora, del fluir del Espíritu Santo. Ese derramamiento tan lindo del Espíritu Santo, que empieza cada uno a hablar en otras lenguas según el Espíritu le da que hable. Y fue algo maravilloso. Y ya íbamos como terminando el servicio y yo me senté por ahí en la orilla del altar. Y vino una jovencita que había estado hablando en lenguas, que había recibido el Espíritu Santo. Y vino y se me acercó y se sentó al lado mío y lloraba y lloraba. Y me miraba y lloraba. Entonces yo la saludé, pero yo veía que el lloro de ella era de alegría, como ese gozo. Y me dice, hermano, esto es muy lindo,
Yo le dije, sí, es verdad. Esto es maravilloso. Hermano, recibir el Espíritu Santo es maravilloso. Ella acababa de ser sellada con el Espíritu Santo y había hablado un ratotote ahí y estaba sollozando, ¿no? Gozosa de haber recibido el Espíritu Santo. Y ella me manifestaba lo lindo que se sentía y lo especial y lo maravilloso que era la llenura del Espíritu Santo y ese gozo tan profundo que estaba sintiendo que no me lo podía explicar. Así es que no sé cómo explicarle, pero esto es muy lindo. Yo le decía, sí, es verdad. Y me dijo, hermano, pero yo tengo miedo. Yo le dije, ¿y por qué tienes miedo? Y me dijo, hermano, porque es que yo viví una vida terrible. Y la verdad me da miedo volver a esa vida. ¿Y qué vida, qué clase de vida has vivido? Hermano, yo, una niña de 14, 15 años. Digo, hermano, yo he probado todas las drogas que hay. Marihuana, cocaína, pepas, éxtasis, boxer, popper, la creepy, todo lo he probado. Y me he desordenado con amigos, hermano, en desórdenes sexuales. He vivido la vida a mi corta edad al extremo del pecado. Pero alguien me habló de este evangelio y vine a la iglesia a oír palabra de Dios. Y algo cambió mi manera de pensar esta noche y le he creído al Señor. Y esto que siento es que no lo puedo explicar. Y yo no quiero perderlo. No quiero volver a esa porquería de vida que yo vivía. Pero es que tengo que irme a vivir. Usted no se imagina lo que yo voy a vivir. Por eso tengo miedo, porque lo que yo tengo ahora no lo quiero perder. Dígame cómo hago. Entonces yo me le volteé a ella y me le senté de frente. Y le dije, mírame bien a los ojos. Entonces ella levanta su mirada con sus lágrimas y se queda mirándome. Y yo le digo, mírame bien. Tú me vas a decir ahora mismo en el nombre de Jesús, con toda la franqueza y la sinceridad que tú puedas expresármelo, me vas a decir la verdad. Sí, Señor. Dime la verdad. ¿Qué es mejor? Una traba bien brava de marihuana, de pepa, de éxtasis, de popper, y pegarte una rumba así desordenada y amanecer vuelta a nada, o ser llena con el poder del Espíritu Santo. Dime la verdad. Y se suelta a llorar esa niña. Y me dice, hermano, no, eso no tiene comparación, esto es mejor. Esto es mejor, esto no se puede comparar a lo otro. Y cuando ella me dijo eso, yo le dije, ahí está tu respuesta. Quédate entonces con lo mejor. Así de simple. Dios no te va a obligar a ser cristiano. El cristianismo es algo que marca la vida del creyente porque encontramos algo mejor. Aquí nadie nos está prohibiendo ir a la calle a emborracharnos o a fumar droga. A mí nunca me han puesto un arma aquí para decirme, cuidado, Milton, usted ahora que es cristiano no puede salir a pecar. No, a mí no me han prohibido nada. Nada. A mí me hablaron de Jesucristo. Yo le creí a Él. Creí en sus promesas y Él me llenó con su Espíritu Santo. Y he caminado estos 19 años con Él. Y Dios me ha sostenido. Y he visto que Él es real y que Él ha sido fiel a su palabra. Pero nadie me ha obligado. Esto es algo que hoy por hoy yo lo pongo en una balanza. Y yo lo miro y digo, ¿qué tengo aquí en el mundo? ¿Y qué es lo que Dios me ha dado acá? Y de verdad, hermano, amigo, lo que Jesucristo nos ha dado es mejor. ¿Yo qué tengo que volver atrás? Si de allá fue que el Señor me sacó de la inmundicia y me ha dado una vida nueva. A eso nos ha llamado el Señor, a vivir en una nueva naturaleza. Pero este pasaje que acabamos de leer comienza diciendo que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De una vez nos pone de manifiesto que hay dos formas de andar. Una es andar en la carne y la otra se anda en el Espíritu.
O sea que en esta vida se puede andar de dos maneras, o la una o la otra, pero con las dos no se puede, porque la una es contraria a la otra. La Biblia dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y estos se oponen entre sí. Así que no hay manera de vivir las dos naturalezas a la vez. O eres una cosa o eres la otra. O vives la vida de una manera o la vives de la otra. El asunto es saber y por qué yo debería vivir la vida de la manera espiritual y no de la manera carnal. Pues ahí es donde queremos llegar esta noche, para que tú tomes una decisión. Porque el hombre carnal vive según sus deseos, sus pasiones. Vive según lo que llama la Biblia concupiscencias. Deseos que están dentro de su naturaleza que lo llevan a hacerse daño. Cuando hablamos de la carne, la Biblia no se está refiriendo al cuerpo humano. Se está refiriendo a una naturaleza caída, adámica. Llamamos adámica porque el que la heredó fue nuestro padre Adán. Adán fue puesto en el jardín del Edén para que hiciera la voluntad de Dios, pero desobedeció al Creador. Eso trajo consigo la muerte. Y la Biblia dice, por la desobediencia de Adán, el pecado entró al mundo y la muerte pasó a todos los hombres. Por esa desobediencia de Adán, esa muerte pasó a todos los hombres. Y el hombre caído quedó en una naturaleza carnal. A esa naturaleza carnal se le llama natural o animal, donde el hombre no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura. No las puede entender, no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso se le hace que es una locura que uno no tenga aquí una imagen de Dios. Ustedes son locos. ¿A quién le cantan? Por lo menos si yo veo un muñeco, qué sé yo, un crucifijo, yo creo que le están cantando a ese. Pero yo no veo aquí alguna imagen que ustedes veneren o adoren. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero a esa naturaleza carnal, animal o natural, tiene unos síntomas que la evidencian, que la descubren y que hacen que se vea en el ser humano, aunque el hombre se porte muy bien en sociedad y pretenda ocultarla. El hombre no es pecador por las cosas que hace. El hombre es pecador por lo que es por naturaleza, porque esa naturaleza pasó a él como una herencia. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Adán era nuestro representante, era quien ponía la cara por la humanidad, por el ser humano. Y como ese representante nuestro falló, pues todos en él fallamos. Y esa naturaleza ahora trajo consigo una consecuencia, y es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. La naturaleza carnal o animal o natural trajo una consecuencia inmediata, y es la muerte. Por eso cuando leíamos allí, encontramos que la carne, en todas sus formas, no tiene manera de agradar a Dios. Es una naturaleza que se mueve en el cuerpo del ser humano. Utiliza el cuerpo del hombre para destruirlo. La carne, esa naturaleza carnal, opera a través del cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O fuimos llamados para ser morada del Espíritu Santo. Pero hay gente que agarra el cuerpo y lo lacera y se lo lastima, cuando el cuerpo hay que cuidarlo. Una cosa es el cuerpo y otra cosa es la carne. Amén. La carne es la que hace el daño en nuestra naturaleza, en nuestro cuerpo, y es la que hace que nosotros cometamos múltiples errores. Y eso se evidencia en Gálatas, lo que leía la hermana hace un momento, en el capítulo 5, el verso 19 al 21, y habla de unas obras de la carne que se evidencian. Lo que vino a hacer esa naturaleza, lo que vino a hacer esa naturaleza carnal, fue esclavizar al cuerpo. Razón tiene el apóstol Pablo al decir, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Y eso es ser esclavo. Si usted no hace lo que quiere, sino lo que no quiere hacer, ¿qué está haciendo? ¿Libre o esclavo? Es un esclavo.
Así que esa naturaleza carnal o animal domina al hombre para llevarlo a cometer estos actos que están aquí. Y manifiestas son las obras de la carne. Y comienza describiendo una por una. Adulterio, que es las relaciones sexuales que pueda tener un hombre con una persona que no sea su mujer, su esposa, fuera del matrimonio. O una esposa con un hombre o con otra persona que no sea su esposo, fuera del matrimonio. Esa es una de las obras de la carne, que utiliza el cuerpo como vehículo para destruir al hombre y atraer sobre él la condenación o la muerte. Y la lista sigue describiendo la fornicación, que es el sexo o las relaciones sexuales entre personas que no se han casado. La inmundicia, que son acciones y pensamientos impuros. La lascivia, que es el desenfreno sexual incontrolado. La idolatría, que es adorar algo que no sea Dios. Las hechicerías, que son las prácticas ocultistas o satánicas, o la invocación a demonios o espíritus. Las enemistades, que es la hostilidad y las peleas. Los pleitos, que es algo similar a las peleas, pero es la agresión física y toda clase de daño a su prójimo. Los celos, que es la inseguridad porque se piensa que la otra persona tiene a alguien, porque se siente menos, porque no se siente valorado. Las iras, que es una furia violenta con la cual la gente mata con una facilidad. Las contiendas, que es oponerse con furia. Las disensiones, que es todo aquello que se permite a través de las drogas. Hay disolución, hay rebeldía, el trago, toda clase de cosas que se puedan utilizar en contra del cuerpo. Las herejías, que es creer en algo incorrecto, fuera de lo correcto, de lo que Dios ha establecido. Las envidias, que es desear lo que el otro tiene y muchas veces que el otro no lo tenga. Ni siquiera quererlo para uno, sino decir, es que yo no quiero que lo tenga. Hasta en eso lo envidia. Los homicidios, que es causarle la muerte a otro. Las borracheras, que es la intoxicación por el licor. Las orgías, que son las relaciones sexuales con desorden entre muchos. Y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. Así que esta lista de una vez describe una naturaleza propia del hombre y que nosotros practicamos. Algunos las practicaron todas. Otros una que otra. Algunos dirán, pero yo no maté a nadie, yo no practiqué orgías, yo no hice esos daños, yo me tomaba una que otra cerveza. Pero el asunto es que tú no pecas por lo que haces en realidad. Tú pecas por una naturaleza que tienes, carnal. Eso es lo que te condena. Y allá en el infierno habrá gente que se querrá justificar el Señor, pero si yo no hice nada malo, pero acá estás. ¿Y por qué? Porque no creíste en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no quisiste creer en Él. Porque esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Usted sabe lo que trae eso a la vida de una persona. Una de ellas solamente, como el adulterio con el que comienza la lista. Usted sabe el daño que le causa a una familia. No, pero yo solamente hice esto. Claro. Eso es una expresión de la carnalidad, del ser humano carnal, que lo destruye, que acaba con su vida, con su hogar, con su familia, que causa mucho dolor. Dentro de esa naturaleza no hay posibilidades. El hombre quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo. ¿Qué le vamos a hacer si esa naturaleza lo domina? Ahí no hay salida. Lo que pasa es que la gente aprende a controlar, a manejar, pero por algún lado revienta. Un hombre llegó a un circo con un espectáculo. Era un gato que lo había enseñado a comer con tenedor y cuchillo. Y lo ponían en una mesa. Entonces prendían las luces del escenario y le ponían la mesita y sentaban el gatito ahí, y el hombre hacía que lo manejaba y tal. Y le hacía la seña y el gatito entonces comenzaba, pero él le amarraba el tenedor a un lado, a la patita, y el cuchillo a la otra, y el gatito hacía que cortaba y comía. Pero alguien le echó a perder el truco porque le soltó un ratón. Y cuando le soltó el ratón al gato, el gato lo vio y ¡fua! Saltó. Se le salía la naturaleza que había en él.
Hay gente que fabrica su naturaleza, que le pone una apariencia a esa naturaleza y se ven muy correctos. Pero ¿qué son por detrás? El Señor dice, ustedes se ven muy blancos, como sepulcro blanqueado, pero por dentro están podridos. Él es el que sabe realmente lo que es el ser humano. Y de allá nos llamó el Señor. El Señor me llamó a mí de esa condición. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo estoy aquí para decirte lo que Cristo hizo en mi vida y lo que quiere hacer contigo. Porque yo vivía así y practiqué muchas de estas cosas. Y dentro de lo que practicaba, yo decía, no lo voy a volver a hacer. Y claro que a uno le suena cuando dicen eso, yo lo hacía. El 31 de diciembre era la última borrachera. Y uno decía, era tan sinvergüenza, ¿cierto, Mariel? Decía uno, hasta aquí. Pero el 1 de enero estábamos peor. No había manera de parar, porque nos dominaba esa naturaleza. Éramos vendidos al pecado. Queríamos hacer lo bueno, pero no podíamos. Y el Señor llegó con su palabra y comenzó a hablarnos. Y alguien llegó a decirnos que había una esperanza de vida eterna, que había una esperanza y que había una vida que se podía vivir en el Espíritu. Y que no íbamos a satisfacer los deseos de la carne y que en esa vida podíamos agradar a Dios. Y que en esa vida espiritual podíamos ver milagros. Y que en esa vida espiritual se podía vivir en libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y a eso nos llamó el Señor, a ser libres. Y entonces, al oír esa voz, creímos. Claro que titubeamos, yo titubeé mucho. Y me tuve que dar unos totazos, usted no se imagina, duros, porque no quería reconocer. Yo recuerdo que una vez, ya alejándome de toda esa vagabundina, dijo el sobrino, alejándome de toda esa vida, un día llegó la mega fiesta. No era la fiesta, era la mega fiesta. 4 DJs de Europa habían venido. Venía uno de Italia, venía uno de España, venía uno de Inglaterra y uno de Italia. Venían 4 europeos. Iban al velódromo allá, al de ¿cómo se llama ese? Ese, Alfonso Flores, allá. Y organizaron las tarimas y todo, y esa era mejor dicho, para mí, que andaba metido en toda esa vida de fiestas, de DJs, de música electrónica y todo eso, eso era el boom. Y yo le decía al Señor, dentro de lo que yo le decía, uy, Dios mío, esta es la última, déjeme ir a yo le entrego mi vida después de esta, Señor, déjeme ir. Vea, a mí Dios me libró de muchos accidentes. Yo me estrellé, acabé 2 carros, pérdida total. Atropellé a una muchacha en uno de los accidentes, en el otro atropellé a una señora, en el otro me estrellé contra una ambulancia, el otro casi me voy a un abismo, en el otro partieron el carro en 2 del totazo que recibió. Me dispararon creo que a 1,5 metros de distancia y no me entró la bala. Me mandaron una puñalada así de frente al estómago y no me entró. Dios me había guardado muchas veces me había guardado. Me había dado muchas oportunidades. Y yo le decía a Dios, dame esta es la última. Y ya no más. Era tan testarudo. Y yo le insistí mucho al Señor. Y le decía, Señor, de verdad, mire, ya después de esta, ya yo me consagro, me voy a la iglesia. Y te entrego mi vida. Y vamos para adelante. Era como si yo ya fuera a llegar, aquí está la esquina. Haga de cuenta que de aquí para allá está la fiesta. Y aquí hay un muro y esta es la esquina. Y yo le decía, Señor, ¿me dejas ir? Y en el momento en que yo voy a coger la esquina, Dios me dijo, si vas, no respondo por ti. Y cuando yo voy a dar el paso, ¿qué? ¿Cómo? Uy, no, o sea, déjame ir, pero ven conmigo y me cuidas como las otras veces. No deja que me maten, ni que me metan una puñalada, ni nada. Pero ¿cómo así que no responde por mí? Ese que había respondido por mí muchas veces, ahora me deja en jaque mate. Si quieres ir, ve, pero yo no respondo por ti.
Y yo me quedé ahí parado en la esquina. Y yo decía, pero no, Señor, no, porque me pueden matar. Me puede pasar algo. Y ya yo había oído el evangelio y yo ya sabía que me esperaba la muerte. Uy, no, Señor, pero Señor, tú verás. Si quieres ver, pero yo no respondo por ti. Vea, no fui capaz de dar el paso. Porque si Dios me había guardado muchas veces y ahora me ponía en esa condición, quiere decir que seguramente algo me iba a pasar. Seguramente mi vida iba a correr ese riesgo de muerte. Ya las oportunidades estaban dadas. Pero uno está testarudo. Pero no fui capaz. Yo dije, bueno, listo, Señor, ya. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a la rumba, niéguese a esa fiesta, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muérase a eso y sígame. Y di la vuelta y lo seguí. Y acá estoy. Hace 22 años le entregué mi vida al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y se la entregué. Y sabe una cosa, hermano y amigo, cada vez que paso por esa calle, recuerdo que ahí está la esquina. ¿Y quieres saber algo? La fiesta todavía me está esperando. Esa fiesta está ahí. Todos los días de mi vida, eso no pasó. Eso sigue. Todos los días de mi vida la fiesta estará ahí. Y todos los días de mi vida, cada vez que me pare en esa esquina, estoy escuchando la voz que me dice, si te vas, no respondo por ti. Y todos los días vivo lo mismo. Si te vas a ir para allá, no respondo por ti. Yo ya lo sé. Yo no tengo por qué mirar atrás, porque la ley de la carne es muerte. Dios me llamó para vivir en la ley del Espíritu, para andar conforme al Espíritu. Cuando andábamos conforme a la carne, el andar en la carne nos hacía hacernos daño y hacerle daño a otros. Yo hablé con una pareja que se habían hecho mucho daño los dos. Se habían dado infidelidad los dos, el uno con el otro. Lo que pasa es que la de él había sido más evidente. Y me hacen la pregunta, ¿será que nosotros tenemos oportunidad cuando nos hemos faltado al respeto? Cuando hay heridas. Y yo le dije, acá, en esta naturaleza de la carne, no tienen posibilidades. No la hay. ¿Y por qué? Dijo ella. Le dije, porque tú vas a volver a fallar. O tú vas a volver a fallar. Lo que pasa es que lo van a ocultar, para que el otro no se dé cuenta. Y entonces ustedes tienen una oportunidad, pero acá, andando en el Espíritu. En este camino sí, porque aquí, de aquí para allá, Dios les va a perdonar a los dos los pecados. Y una vez que les perdone los pecados, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios hace una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Así que van a ser nuevecitos los dos. Dios los va a perdonar y ustedes se van a perdonar y aquí van a tener oportunidad, pero van a llegar a la esquina y nunca más van a poder volver a mirar atrás, porque el día que miren atrás se van a volver a hacer daño. Es como si sacaran el muerto que sepultaron y lo ponen ahí otra vez. Empieza a oler a feo la casa, porque traen el recuerdo de que un día se fueron infieles, de que se hicieron daño. Así que ese muerto déjenlo allá sepultado, allá se quedará. No tienen por qué volverlo a sacar. Así que tenemos que aprender a andar en el Espíritu. El andar en el Espíritu, hermano, es más que la experiencia de haber sido llenos con el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo del día de Pentecostés se dio para que pasara algo especial en los seres humanos. Era el cumplimiento de lo que Dios había dicho a través del profeta Joel, de que en los postreros días, dice Dios, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu de Dios llenaba el templo. Cuando Salomón dedicó el templo, el Espíritu de Dios llenó el templo y una nube lo cubrió. Y ellos tenían que cubrir sus rostros porque la gloria de Jehová había llenado aquel lugar.
Los sacerdotes no pudieron ofrecer los sacrificios aquel día, porque la gloria de Dios inundó todo aquel lugar. Pero eso que estaba sucediendo en el lugar, que la gloria de Dios estaba llenando el templo, Dios dijo, ahora voy a hacer algo más glorioso. No voy a vivir en templos hechos por manos de hombres. Ahora voy a vivir en el templo que yo he levantado, que es el cuerpo de cada ser humano. En cada hombre yo voy a habitar, pero le voy a cambiar ese corazón que tienen carnal, de piedra, y le voy a colocar un corazón de carne, pero el corazón nuevo de carne tiene una sensibilidad para Dios. Él quería referirse a un corazón que sentía la presencia de Dios, a un espíritu nuevo, a una vida nueva que se puede vivir en el espíritu, una vida natural a una vida espiritual. Esa es la obra de Dios. Para eso Dios nos llamó. Para eso Dios hizo esa obra de venir a crucificar ese cuerpo que Él tenía. Ese que tenía semejanza de pecado como los demás cuerpos humanos. Vino a sacrificarlo por amor a nosotros, para que ahora nosotros seamos vestidos de incorrupción, para que ahora nosotros podamos usar esa nueva naturaleza. Es como si tuviéramos doble SIM card, un celular con doble SIM card. Hay una SIM card que tiene toda una información dañada, toca dejarla ahí en el celular. Ahí está esa información dañada, pero Él nos dio una nueva SIM card. Podemos grabar una nueva historia ahí. Podemos grabar nuevos contactos ahí, nuevos amigos, una nueva vida en esa nueva SIM card. Y es la nueva vida en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Esa naturaleza nueva espiritual marca algo diferente. Usted lo puede ver cuando Jairo viene al Señor Jesús porque su hija estaba enferma. Y una mujer se cruza en el camino porque tenía un flujo de sangre, y el Señor sale poder de Él y atiende a aquella mujer que es sanada en aquella misma hora. Pero luego de que pasa este milagro, Él, entre tanto que se demora un poquito, vienen y le dicen a Jairo, Jairo, ya no molestes al maestro, es demasiado tarde, tu hija ha muerto. Jesús le dice a Jairo, Jairo, no temas, tú crees solamente. Pero Jairo estaba un poco acongojado porque él, como todo ser humano en su naturaleza humana, carnal, natural, no puede ver las cosas que son de Dios. Pero el Señor lo quiere llevar a otra dimensión donde puede ver la gloria de Dios. Y le dice, no temas. Aquí en esta naturaleza hay temor, Jairo. Hay miedos, hay inseguridad. ¿Cómo voy a conseguirlo el día de mañana? En esta naturaleza, si se enferma tu mamá, el médico te dice que no hay solución porque tiene un cáncer, porque tiene las arterias coronarias tapadas. En esta naturaleza no hay posibilidades. Pero el Señor le dice, Jairo, te voy a llevar a una nueva dimensión. Te voy a llevar a una nueva naturaleza para que ahora tú puedas ser testigo de algo que llamamos milagro. Para que tú puedas vivir algo especial. Pero tienes que creer. ¿Y cómo hago, Señor? No, tú crees solamente. Cree en mí. Cree lo que yo puedo hacer. Y la gente natural en su carne le decía, Jairo, la niña está muerta. Y él se voltea, el Señor Jesús se voltea, le dice, la niña no está muerta. Que no está muerta, la niña no está muerta, la niña está durmiendo. Y cuando él dijo eso, habla como el que habla en el espíritu, habla como la vida, porque él es la vida. Y él está diciendo una declaración en el espíritu. Y los que están aquí están burlándose y diciendo, pero si es que está muerta. Y comienzan a burlarse. Y él dice, no, la niña está dormida. Porque en esta dimensión espiritual se ve algo diferente. Y cuando lleva allá a la casa, toma la mano de la niña y le dice, Talita cumí, que es niña, levántate. Y la niña se incorpora y se levanta la que estaba dormida y dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Acaso no estaba muerta? Sí, en esta naturaleza se muere, pero en esta se vive. En esta naturaleza no hay esperanza, pero en esta hay vida y vida en abundancia. Aleluya. Aleluya. El milagro les parece locura. Se burlan de Dios. Muchos leen la Biblia y la aplican a su manera. ¿Sabe qué dice? Lo que leímos dice que andan conforme a la carne. Esa palabra conforme quiere decir conforma.
como si usted se metiera dentro de un molde, con la forma del molde de la carne. Entonces buscan un molde. Algunos leen la Biblia, pero la aplican a su manera, como a ellos les parece. Y esa es la mente natural, carnal. Dice, no, ahí dice, pero no. ¿Cómo que yo tengo que poner la otra mejilla? ¿Cómo que yo tengo que perdonar al que me ofende? ¿Cómo que yo le tengo que dar algo a sediento? ¿Cómo que yo tengo que orar por el que me ultraja y me ofende y me hace toda clase de males? No, ojo por ojo y diente por diente. Eso es naturaleza carnal. Envidias, celos, iras, peleas, contiendas, disensiones, herejías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo permiten, son conforme al molde de la carne. Pero los que no andan conforme a ese molde, andan conforme, o sea, con la forma del Espíritu, conforme al Espíritu. Se dejan guiar por el Espíritu, y en esta nueva naturaleza se puede vivir conforme al Espíritu, es decir, en la voluntad de Dios, como Dios quiera, como Dios diga, como Dios quiera hacer las cosas. Eso es ser conforme a la voluntad de Dios. Ahora, tú decides en cuál naturaleza quieres vivir. Tú tienes la oportunidad de creerle al Señor, y la Biblia dice que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Y Él nos llama a andar en esta nueva naturaleza. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme al príncipe de la potestad. Colócalo por favor, Efesios capítulo 2, verso 1. Ya aquí vamos a terminar, pero escuche lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos en esa naturaleza? Muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2, por favor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme con la forma al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siguiente. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? ¿En qué vivimos? En los deseos de nuestra carne, de esa carne que dominaba nuestro cuerpo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y qué dice el siguiente verso? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, malolientes en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y esto, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Creo que saltaron un verso. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, hermano y amigo, de allá nos sacó el Señor y nos llamó a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Mire que yo a veces hasta me he perdido yendo para la costa, y eso que hemos ido todos los años para la costa en carro. Y un día agarré una carretera, íbamos para Santa Marta, hermano, y cuando yo veo, yo digo, pero esto yo no lo conozco, y comienzo a mirar para los lados. Íbamos llegando a donde vive el hermano Armando, para La Guajira. Íbamos para Riohacha, y yo métale la chancleta en la camioneta, y yo decía, pero está más lejos Santa Marta. Y mi esposo dice, pero usted siempre se pierde. No, mi amor, yo le voy a regalar un GPS para que se guíe. Y gracias a Dios ahora por el celular uno baja una aplicación, ¿cómo se llama? Waze, y esa lo guía uno, ya no me pierdo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Tú decides si te quieres seguir perdiendo o dejas que el Espíritu Santo, el GPS de Dios, nos guíe a toda verdad. Porque ese Espíritu es el que nos guía en todo momento a cómo tenemos que actuar. Lo que sacaron aquí las hermanas: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. Pero ese es el fruto del Espíritu, de andar en el Espíritu. Eso se manifiesta en cada momento de la vida. Cuando tenemos que enfrentarnos a cada situación, cuando tienes que actuar frente a cada reto, ¿cómo lo vas a enfrentar? Eso se enfrenta con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero invitarlos a que estén sobre sus pies. Alabado sea el nombre de Jesús.
No andes solo. No sigas andando solo. El Señor quiere andar contigo. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14 al 18. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y qué concordia tiene Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque tú eres el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Dios quiere andar contigo, quiere habitar contigo y quiere ser tu Dios y quiere que tú seas su pueblo, su especial tesoro. Por lo cual dice el Señor, salid en medio de ellos, apártate de lo malo, apártate de la carne y no toques lo inmundo, y yo te recibiré y seré para ti por padre, y tú me serás hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Oh, llama para que arriba vasita la bajaya. Aleluya. Él quiere ser tu Dios. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto. Y si vives conforme a la carne, morirás. Pero si tú vives por el Espíritu y haces morir de las obras de la carne, vivirás. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oh, sama prakia rabasita ya. Utarabasai rabahatista ya. Cristo viene pronto y no quiere que ande viviendo la carne. El Señor nos ha dado de su espíritu. 50 días después del día de la Pascua, la fiesta que celebraban los judíos, donde conmemoraban la salida de Israel de la esclavitud y que se habían comido el cordero con hierbas amargas. Ahora, 50 días después de la Pascua, el Señor le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ellos tuvieron que irse al aposento alto, y allí estaban todos juntos, unánimes, en oración. Y de pronto se sintió un viento recio que llenaba la casa, y lenguas repartidas como de fuego se posaron sobre sus cabezas. Y de pronto comenzaron a hablar en otro idioma, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Dios estaba llenándolos. ¿Sabe para qué? No solo para que hablaran en lenguas, para morar en ellos. El Espíritu Santo vino para morar en ti. Claro que tenemos que hablar en lenguas, claro, pero esa es una señal. El Señor quiere que tú vivas, que tú andes, que tú te dejes guiar por el Espíritu. ¿Algún amigo quiere esta noche entregarle su vida al Señor? Yo quiero invitarlo a que venga a este altar. Traiga su vida, su familia. Sálgase de esa naturaleza. Algún hermano que haya flaqueado, venga al altar.